o preguntas, dudas o preguntas de lo antes visto, todas, ¿no? ¿No tenemos preguntas? ¿No tenemos dudas? Estuve platicando con el maestro Mario, me dijo que algunos compañeros presentaban algunos problemas para comprender la materia, se habían acercado a él para platicárselo. Vamos a ver si podemos abrir unos espacios en la escuela para asesoría. Serían espacios de 10-15 minutos para dudas específicas, ¿sí? Si es que se puede hacer esto, yo les haría saber la resolución para ver qué día podemos realizarlo, ¿de acuerdo? Ok, como tal, entonces, continuemos con Bernoulli. Y aquí nos presentan en la diapositiva la energía de flujo o de presión, originada por la presión que las moléculas del del fluido, que actúa en él, perdón, por lo que el trabajo realizado para el desplazamiento de estas moléculas es igual a la energía antes mencionada. Por lo cual entonces nuestra fórmula va a quedar: energía de flujo va a ser igual a la densidad por la masa la presión por la masa entre la densidad. Esta va a ser una de nuestras nuevas fórmulas que vamos a anexar al formulario. Espero que ya hayan estado haciendo su formulario. Perdón, para para que sea más fácil estar usando las fórmulas. ¿Puedo cambiarla? No. Un segundo. De todos modos, yo les hago llegar la presentación, González. Gracias. ¿Sí? Ok. Para lo cual vamos a tener, hay una deducción matemática que parte del trabajo neto realizado por las moléculas, pero no la explicaremos por ahora. De ser necesaria, la incluiremos en los comentarios. Esta, esta ecuación o esta deducción matemática es la que recorrió Bernoulli para llegar a su postulado. Es algo tediosa, pero por eso no la estoy incluyendo. Dice, así de acuerdo con el teorema de Bernoulli, la suma de las energías de un punto inicial deberá ser igual a las energías obtenidas en la salida. Entonces, matemáticamente tenemos lo siguiente. Con respecto a la entrada y a la salida, ya lo habíamos hablado. Habíamos dicho que de un flujo menor a un flujo mayor, tendría que el flujo menor ser más constante para poder cubrir la parte de la mayor, y de la mayor a la menor tendría que ser más rápido el caudal para cubrir el tanto viscosidad, de líquido que está ingresando. Para lo cual entonces en su fórmula nos dice que la energía 1 va a ser igual a la energía 1 más la energía de la densidad 1 más la energía de presión 1 va a estar igualada con la energía 1 más la energía de la densidad 2 más la energía de la presión 2. Aquí nos iguala la fórmula para que nosotros podamos decir que tanto en el punto inicial como en el punto de salida son iguales los caudales que se van a estar manejando, ¿sí? Por lo cual entonces
tendremos esto. Al sustituir energías tenemos que 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura 1, más la presión 1 por la masa entre la presión 1, igualando 1/2 de la masa de la velocidad 2 más la masa por la gravedad por la altura 2 más la presión 2 por la masa entre la presión 2. Válgame el santo niñito, ¿verdad, Eduardo? Ok. Vamos a reducir esta fórmula, reduciéndola al momento en que nosotros dividimos todo entre la masa. Si yo divido todo entre la masa, si yo aquí digo, todo esto lo voy a dividir entre la masa, en automático, esta masa que está dividiendo, como voy a dividir, como es factor común, divido cada uno de los términos entre ella, y así en automático yo puedo decir que esta masa, con la masa que va a tener abajo, adiós. Esta masa también se va, esta masa, esta, y por último, esta. Como este es factor común, lo tengo que poner más aquí, más aquí, más aquí, más aquí, más aquí y más aquí. Y en automático, adiós todas las masas. ¿Sí? Para lo cual, entonces me reduce toda mi ecuación a esto, 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado, más la gravedad por la altura 1, más la presión 1 sobre la presión 1. Igual a que a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado, más la gravedad por la altura 2, más la presión 2 sobre la presión 2. ¿Sí? Se nos redujo mucho, ¿sí? Al momento en que dividimos entre masa, perdón, que dividimos entre la masa. Ok, entonces dice que vendría a ser la ecuación de Bernoulli. Esto que estamos teniendo aquí ya es la ecuación de Bernoulli, que es lo que nos está manejando. Y esta ecuación es aplicable a todos los aspectos de flujos de fluidos. Solo que debemos tener en cuenta que la presión P debe tomarse como la presión absoluta y no la presión manométrica. Todas las unidades finalmente son en presión. Todas las unidades que nosotros demos tendrán que ser con sus unidades de medición de presión. Es importante observar que se desprecian las pérdidas de energía causadas por la viscosidad de todo líquido que está en movimiento. Aquí no vamos a considerar ni la viscosidad ni el rozamiento. Lo habíamos visto en las presentaciones anteriores. Queda fuera, no nos va a afectar, perdón. Es quizá una de las consideraciones que el teorema de Bernoulli no toma en cuenta, pero sí lo habíamos hecho mención en clase anterior. Ok, vamos a tener 4 restricciones con respecto a la ecuación. Una de ellas es, bueno, la 1, es válida solamente para fluidos incomprensibles, ya que es el peso específico del fluido, ya que el peso específico del fluido permanece constante en la sección inicial y final
Esto ya lo habíamos hablado. Lo que entra es lo mismo que sale, ¿sí? No puede haber variación. 2, no puede haber sistemas mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre la sección inicial y final, ya que la energía del sistema permanece constante. Quiere decir que en estos tramos no podemos agregar una bomba que aviente o retire fluido. Debe de ser constante al momento de estar calculando. Al igual que 3, al igual que el punto 2, no puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este. O sea, no le podemos aplicar calor en el momento en que nosotros estemos calculando. ¿Por qué? Porque el calor nos va a dilatar el fluido. 4, no debe considerarse la pérdida de energía debido a la fricción, lo que les decía yo, el rozamiento y la viscosidad. ¿Sí? No se deben de considerar. Aunque realmente ningún sistema existente satisface las restricciones, hay muchos sistemas que necesitan de la ecuación de Bernoulli, ya que los errores son generados, son mínimos. ¿A qué se refiere con que ningún sistema? Bueno, hasta ahora, aún el PVC, que cuando nosotros lo tocamos internamente sentimos que es liso, aún así opone resistencia a los fluidos. Y eso es el rozamiento. Para lo cual, entonces, miren, veamos este problema para poderlo aplicar y poder tener una visual más amplia de lo que va a ser esta fórmula. Zaira, la veo perdida. ¿No? ¿Segura? Alondra, Heidi, Dulce, Corona. ¿No? Seguros, seguras. Teresa, Ivonne, Reinel. ¿Nada? Ok. Al resto de los compañeros no los veo. Ok. Continuamos entonces. Dice, problema 1. Un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. A la sección 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro. Aquí en la entrada tenemos 25 milímetros de diámetro. La presión manométrica es de 345 kilopascales. La presión generada en la sección son de 345. Y la velocidad de flujo es de 3 metros por segundo. Quiere decir que aquí está corriendo a 3 metros por segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro. De este lado nos está midiendo el doble que al principio. 50 milímetros. Y se encuentra a 2 metros arriba de la sección 1. Este está a 2 metros con respecto de este. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión 2 o P2. ¿Sí? Lo primerito. Listo, porque lo repetí. La quitamos porque está repetida. Ok, primerito. Datos. ¿Qué datos tenemos? Nos dieron el diámetro 1. Nos dieron el diámetro 2. Nos dieron la presión en el punto 1 y nos dieron la velocidad 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo todos?
que son los datos que nos están proporcionando aquí. Nos dicen el diámetro de entrada, el diámetro de salida, la presión manométrica y la velocidad del flujo. La altura de 2 metros. Esa fue la que me faltó aquí. H2 es igual a ¿qué? A 2 metros. ¿Sí? Ya tenemos los datos que nos dieron. Debemos de determinar la presión en el punto 2. Como tal, entonces, nos vamos aquí. Si leemos bien el problema, nos daremos cuenta que tenemos la altura, ya que si hacemos H2 menos H1, nos va a dar igual a 2 metros. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que entre el punto 1 y el punto 2 existe una altura de 2 metros. ¿Sí? Primer punto resuelto. Por lo que nos ahorramos una parte del cálculo. Finalmente procedemos a despejar la presión 2 de la fórmula que ya tenemos. Y ya despejando sobre la fórmula de Bernoulli, que fue la primera que se está dando, de 1/2 de la velocidad al cuadrado más la gravedad por la altura 1 más la presión 1 sobre la presión 1 igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2 más la presión 2 sobre la presión 2. Esta fue la fórmula de Bernoulli. Despejemos la presión 2 y ¿qué nos quedaría? Presión 2 va a ser igual a 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad de H1 menos la gravedad de H2 más P1. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que como se están igualando al momento de despejar y pasarlo del otro lado, pasa en negativo. Por eso es que se están generando esas restas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok, señorita Ivonne. Si no tenemos dudas con los compañeros a los que no los veo en cámara, Hatsiri, Martínez Torres, Mónica Bautista, Hernández Cortés, Bobadilla, Osorio, Hatsiri, Areli Robles, Valentina Medina, Abril. ¿Hay dudas? No, maestro. No, Profe. No. Ok. Entonces, como tal, despejando, ya la tenemos. Sin embargo, nos hace falta que la velocidad 2 para poder determinar U, ¿sí? Ocupar la ecuación de Bernoulli, ya que nos hace falta esta velocidad, pues ocupemos la ecuación de la continuidad. ¿Recuerdan esta ecuación que fue una de las primeritas que les di en las presentaciones, que nos decía A1B1, A2B2? La A, ¿qué es, señor Corona? ¿Es el área? El área, sin miedo, total. Si se equivoca, ya se equivocó y lo corregimos, pero que sea sin miedo, que se vea que si no sabe, al menos está seguro de lo que dijo, ¿sale? Área,
área 1 por la velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. Esta fue una de las primeras formulitas. Despejemos la velocidad 2, que es la que nos interesa conocer. Y nos queda que área 1 por la velocidad 1 dividido entre el área 2. Ok, ya tenemos la fórmula a ocupar. Vamos a ver o vamos a sustituir sobre de ella, pero primero necesito determinar qué las áreas a ocupar, tanto área 1 como área 2. Y como estamos hablando que es un círculo, y para evitarme aquello de diámetro igual a 2 radios y despejar radio para determinar el valor, y ahorrándome ese paso, voy a decir que área 1 es igual a pi por diámetro 1 al cuadrado dividido entre 4. Si ustedes realizan los dos cálculos, determinando el radio y determinándolo por este método, van a llegar al mismo valor, ¿sí? A 491. Lo podemos comprobar de una vez. Um, 25 entre 2, esto al cuadrado por pi. Anterior. 490.87. ¿Sí? Por aproximación, 491. O redondeo, como quieran verlo. Quiere decir que entonces sí, llegamos al mismo resultado realizándolo de esta manera. Señorita Dulce, la veo muy hacendosa. ¿Ahora qué hace? Pegando algo. ¿La tarea de quién está haciendo? Nada, un trabajo que, ¿cómo se llama? Que no le he pegado y luego lo pierdo. Ok. Para la velocidad 2, el mismo procedimiento, la misma sustitución. Pi, diámetro 2 al cuadrado, dividido entre 4. ¿Sí? Y vamos a obtener el valor de 1963 milímetros al cuadrado. Ya tenemos las dos áreas. Como ya tengo las dos áreas, sustituyo para determinar la velocidad 2. La fórmula, como me había quedado en el despeje, era área 1 por velocidad 1 dividido entre el área 2. Área 1 ya la determinamos, 491 milímetros cuadrados. Velocidad 1 fue la que me dieron inicial de 3 metros sobre segundo. Y área 2. El área 2 era de 1963 milímetros cuadrados. Hago la multiplicación de 491 por 3, dividido entre esto, me da 0.75 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Este milímetro cuadrado con este milímetro cuadrado se anulan o se hacen la unidad. ¿Sí? Es como decir 2 entre 2 me da a 1 y el valor resultante multiplicado por 1 en automático sigue siendo el mismo valor. Y como última unidad de medida me queda metro sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, profe. Joven Naja. No, profe. Ok. Entonces, ahora sí podemos utilizar nuestra fórmula despejada de la presión en 2. Para lo cual, tenemos la presión 2, que es igual a 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado, menos 1/2 de la velocidad al cuadrado en 2, más la gravedad por H1, menos la gravedad por H2, más la presión en 1. Para no hacer poquitos, lo factorizo. Hay un medio entre B1 y B2. Lo puedo factorizar, lo mando afuera. Y digo, un medio que va a multiplicar a B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. ¿De acuerdo? La gravedad también se encuentra en esos dos términos de H1 y H2. También la factorizamos. Digo, más gravedad que va a multiplicar a la diferencia de H1 y H2. Y por último, la presión en 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Corona, limón, dulce. Sí, profe. ¿Sí? Estamos en la misma sintonía. El resto de los compañeros, dudas, preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Si no tenemos duda, no tenemos pregunta, pasamos a la siguiente. Y decimos, sustituimos todos nuestros datos. En la presión 2 tenemos un medio, 3 al cuadrado. 3 fueron los metros sobre segundo que me dan iniciales. 0.75 al cuadrado son los que determinamos, más 9.81 es la gravedad que ya conocemos. 0 menos 2. ¿Por qué 0 menos 2? En H1, ¿sí es H1? Sí. En H1, si nos están diciendo que hay una diferencia entre H1 y H2 de 2 metros, quiere decir que de aquí a aquí hay 2 metros. Entonces este se encuentra en el punto 0. ¿Sí? Entonces, si H1 se encuentra en el punto 0, su valor es, como tal, 0. Menos 2, que es donde se encuentra H2. ¿Sí? Más 345 kilopascales. Realizando toda esta operación, vamos a llegar a 329.6. Les va a dar 329.5958. Por redondeo nos da 6. ¿Sí? Kilopascales, ¿por qué? Porque aquí metros sobre segundo al cuadrado, aquí van a ser metros al cuadrado, segundos al cuadrado, se van a cancelar con estos y lo único que nos resta son kilopascales, que es la unidad de presión que debemos manejar. Ahora nos dice, ¿qué sería la presión en la sección? ¿Qué sería la presión en la sección 2? Recordemos que esta información es cierta, ya que la presión disminuyó, ¿sí? Está entrando de uno más pequeño a uno más grande. La presión que está entrando aquí no puede ser la misma presión que está entrando en el grande, puesto que tiene que llenar todo el espacio mayor que el menor. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Como no hay dudas y no hay preguntas, se va a quedar un problema de tarea, solo uno, muy similar a este, para que me lo entreguen más tardar el día sábado. ¿Sí? Solo es un problema, muy similar
Incluso yo podría decir que es igualito. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Digo, no. No, en serio. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Perfecto. No, profe. Si no tenemos dudas o no tenemos preguntas, lo único que nos resta entonces es nos vemos el próximo día lunes. Pórtense bien, no hagan diabluras. Les hago llegar la presentación al grupo para que la tengan. Y el problema de tarea también se los hago llegar. ¿Sí? Ok. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Profe, Gracias. gracias. A ustedes.